Muchos temas en el ámbito internacional. Ha pasado de todo en días recientes, sobre todo en la relación con Estados Unidos. Actores que no suponíamos que estaban quizá detrás de un proceso de negociación entre oficialismo y un sector de la oposición también están surgiendo. Es decir, hay de todo. Y lo vamos a conversar en esta entrevista vía Zoom con el profesor Kenneth Ramírez. Kenneth Ramírez, además de profesor internacionalista, es presidente del COBRI, Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Gracias por estos minutos, profesor. Vanessa o José Gregorio, un placer compartir con ustedes siempre y saludar a todos sus seguidores, a toda la audiencia que podamos tener Muchas en gracias. esta entrevista. Sí. Gracias, profesor. Pues empezamos con algo que parece una disonancia entre una figura importante de la oposición venezolana como María Corina Machado y algún sector de la administración Trump. ¿Qué está pasando allí? Él dice que ella vive de ilusiones y ella le responde que la ilusión la tiene él al creer que puede haber una solución pacífica. Bueno, sabemos que María Corina Machado, que es una dirigente opositora bastante reconocida, pues tiene una agenda muy clara, primero a lo interno de diferenciación, ¿no? Eso ya tiene tiempo, ella quiere diferenciarse del resto de las plataformas opositoras, digamos, trata de seguir en algunas coyunturas, conversar, etcétera, pero siempre ha mantenido su diferenciación y apuesta por lo que ha sido consistente en sus planteamientos, por una intervención de los Estados Unidos. Lo que ahora tenemos de novedoso es que tanto el embajador, digamos, el encargado de negocio y acreditado como embajador recientemente, James Story desde Colombia, pues señaló que había que buscar fortalecer la unidad y que no iba a haber ningún tipo de, digamos, de salida militar, y también lo reafirmó el enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, Elio Abrams, que en unas declaraciones bastante duras, pues señaló que ella vivía en un realismo mágico y que su plan B, que es esta suerte de propuesta de operación de paz y estabilización, no está dentro de la política, por lo menos en estos momentos, de los Estados Unidos, y señaló que tenían que fortalecer la unidad, trabajar con los venezolanos, reconectarse. Creo que fue un mensaje bastante contundente, Pero bastante ¿para quién es el realista. mensaje, profesor? ¿Para quién es ese mensaje? Porque pareciera que no es solamente la destinataria María Corina Machado. ¿A quién le envía ese mensaje la administración Trump? En principio se lo está enviando a ella directamente, ¿no? Está señalando que vive en un realismo mágico, con lo cual está diciendo, tu propuesta no es viable en estos momentos, coordínate con el resto de la oposición. Eso hay que señalarlo en primer lugar. Y en segundo lugar, pues sí, hay un subtexto indirecto que también es para los otros, digamos, las otras facciones de las fuerzas democráticas, tanto Juan Guaidó como el resto. Coordínense, reconéctense con los venezolanos. En este sentido, pues se nota que Elio Abrams está leyendo las encuestas, la desconexión que hay entre la élite política y el sufrimiento de los ciudadanos, y traten de construir una vía realista, ¿no? Que con el apoyo que tienen de la comunidad internacional. Creo que en este sentido, pues también está invitando, ¿no?, a todos los actores a que realmente construyan una estrategia coherente y ajustada digamos, a los elementos fácticos. Y dentro de esos elementos fácticos, pues tenemos que, Abrams ha dicho con todas las letras que no va a haber ningún tipo de intervención en estos momentos. Ahora, esto es interesante porque... Profesor, pero esto desmiente, y perdone que lo interrumpamos allí, esto desmiente esa posición del presidente Donald Trump cuando dice todo está sobre la mesa. Entonces es mentira que todo está sobre la mesa. Bueno, esos fueron dos declaraciones que dijo Donald Trump en años anteriores, que todo estaba sobre la mesa, pero bueno, Abrams nos está diciendo que en este momento lo que corresponde es sencillamente articular una estrategia coherente, ¿no? Entonces, en buena medida, algunos actores, ¿no?, aunque incluso la propia María Corina, ha tratado de esgrimir esta frase de Donald Trump en años previos para prácticamente desautorizar a los voceros de la política exterior de los Estados Unidos. Y hoy por hoy hay que decirlo, hay una mayor, digamos, coherencia dentro de lo que es la política de los Estados Unidos, porque ya no hay dos líneas. El año pasado teníamos dos líneas, la de Bolton y la de Pompeo. Hoy por hoy tenemos la línea, digamos, que canaliza Pompeo, quien tiene un alineamiento muy fuerte con la Casa Blanca.
Si además nosotros vemos cuál es la plataforma electoral de Trump, Trump ha señalado consistentemente que no considera que debe, digamos, Estados Unidos se debe involucrar en conflictos externos porque esto más bien ha erosionado el poder de los Estados Unidos y que más bien debe centrarse en los temas más urgentes que tienen que ver con el interés nacional de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, Pero el usted habla de llamado de dos Abrams... líneas, profesor. Usted habla de dos líneas en este momento hacia Venezuela, de la No, administración Trump. el año anterior. El año pasado, perdón. El año pasado. Este año, que acabo de decir que hay una mayor coherencia. O sea que no podemos entonces tratar, como he observado por declaraciones, de decir que estos funcionarios son, que me ha parecido lamentable, por cierto, asumir incluso categorías propias del debate interno de los Estados Unidos, que estos son representantes del deep state, o sea que es una suerte de estado profundo, de la burocracia contraria a Trump. No, todo lo contrario. Elio Abrams ha venido al Departamento de Estado de la mano de Pompeo, aprobado por Donald Trump. Y Pompeo, si en algo se ha caracterizado, es por estar muy alineado con la agenda de Donald Trump y por haber reconfigurado el Departamento de Estado de tal manera que el Departamento de Estado siga las grandes líneas que Trump, digamos, dicta para la política externa. Incluso fíjense que como Mike Pompeo, cosa que fue muy criticada, terminó dando un mensaje desde Jerusalén en la Convención Republicana, lo cual es contrario a leyes federales en los Estados Unidos, porque siempre se cuida que los funcionarios y sobre todo el secretario de Estado no se involucren en la diatriba doméstica. Pero es que eso demuestra cómo Pompeo está alineado a la agenda de Trump. Entonces, evidentemente esto es un mensaje del Departamento de Estado respecto a las plataformas opositoras, ¿no? Le pregunto entonces, pareciera que ese mensaje que están enviando de que les piden que se alineen la oposición venezolana en una plataforma unitaria o en un solo discurso, no está siendo escuchada porque vemos un gran debate entre Enrique Capriles y Juan Guaidó. ¿Cuál es el impacto que esto puede tener en el apoyo internacional de la oposición? Esas diferencias, ese desencuentro dentro de la estrategia política del sector opositor. Sí, esto es muy importante, ¿no? O sea, tratar de observar que, bueno, hay también la comunidad internacional. Cuando hablamos de comunidad internacional, ahí hay varios actores que tienen también sus intereses, tienen sus aproximaciones y lecturas distintas hacia Venezuela. La Unión Europea tiene una línea más de buscar una negociación en Venezuela. No es tanto continuar presionando y sanción sobre sanción, que está observando que no está dando suficientemente resultados y que hay que explorar una negociación y tratar de volver al carril electoral para solventar la crisis venezolana. Creo que en ese guión y además con la declaración de la conferencia episcopal, que también es un actor importante aquí, pues Enrique Capriles y Stanley González pues han decidido iniciar estos contactos aprovechando digamos, interacción de la Unión Europea y están buscando luchar por mejores condiciones electorales. Ahora bien, el tema de la lucha por unas condiciones electorales es prácticamente lo que también se exige dentro de la idea general de que en Venezuela la salida debe orientarse a unas elecciones libres. Todavía Enrique Capriles no ha dicho que va a participar en el evento electoral parlamentario. Están en ese proceso. Está inhabilitado. Él está inhabilitado, él no sería candidato. Él no cualifica para eso. No, pero por eso, o sea, todavía estamos en un proceso y en ese proceso se dio la liberación y las excarcelaciones, ¿no? Liberación de presos políticos, excarcelaciones. O sea, es como y lo dijo Maduro, me llamó mucho la atención las declaraciones de Maduro, ¿no? Dijo como un proceso para avanzar en un proceso de fomentar confianza, o sea, avanzar en el fomento de la confianza, y acto seguido dice, no soy un cobarde, no soy un traidor. O sea, quiere decir que dentro también le supone costos a Maduro esto, claro, dentro de la coalición autoritaria. Pero fomentar confianza, ¿no? Profesor, cuando usted dice ese mensaje de fomentar confianza y se refiere a Nicolás Maduro, es un mensaje hacia la comunidad internacional para que baje la presión, para que alivien las sanciones personales o las generales. Bueno, fomentar confianza con los opositores que están, digamos, en este proceso de intercambio, ¿no? De
de esta negociación que todavía no está muy clara porque no tenemos suficientes detalles, y también de cara a la Unión Europea. ¿Qué es lo que está buscando Maduro al final del día? Maduro no quiere que se cierre el círculo sancionatorio, es decir, que no le caigan también sanciones desde Europa que terminan generando un constreñimiento, digamos, y una incapacidad de seguir con los pocos flujos, con las pocas, digamos, interlocución que puede tener. Tratar de dividir en este caso, por supuesto, el enfoque europeo y el enfoque estadounidense, pero por otro lado, quiere, por supuesto, unas elecciones que le permitan salir de esta dualidad de poder que le ha supuesto Juan Guaidó en este año y medio, evidentemente. Tratar de buscar unas elecciones parlamentarias lo suficientemente creíbles que pueda descabezar a Juan Guaidó. Y, por supuesto, continuar un proceso de un diseño de una oposición que más o menos con el cual él pueda articularse, dialogar, etcétera. Entonces, esos son los objetivos de Nicolás Maduro, es evidente, ¿no? Profesor, pero usted está marcando diferencias entre la política de Estados Unidos y la política de la Unión Europea. ¿O son políticas que se van a alinear en algún momento o ya están alineadas pero avanzan a tratar de forzar una negociación, descartando una acción militar? En este momento, Vanessa, y es que eso es lo importante que deben tener claro las fuerzas democráticas venezolanas. En este momento hay una, digamos, diferente aproximación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Ahí ustedes tienen la declaración de los 33 países de mediados de agosto. Esa declaración de 33 países que, bueno, mucha gente le ha querido sacar punta desde el gobierno interino, desde el grupo que lidera Juan Guaidó, al final del día le está diciendo que no son los 60. Es decir, ¿y quién falta allí? Básicamente los países del grupo de contacto. Porque en esa declaración lo que se dice es que se tiene que iniciar un proceso de transición y prácticamente apuntarían a respaldar la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional en el subtexto. Eso es lo que está allí. Pero la Unión Europea está diciendo, tengo dudas al respecto, yo quiero continuar en un proceso de negociación. Entonces, una vía de presión está en esos 33 países, en esa suerte de declaración Lima Plus, y por el otro lado tienes la aproximación del grupo de contacto. Ahora, ¿esto significa que no se pueden volver a alinear? No. Por ejemplo, si el 3 de noviembre llega a ganar Joe Biden en los Estados Unidos, lo más probable es que venga un proceso de recomposición en la coordinación de los principales actores que apoyan la causa democrática venezolana, Grupo de Lima, Grupo de Contacto, donde está la Unión Europea y el propio Estados Unidos, para volver a un carril de negociación. Eso es lo que podemos ver. Si gana Trump, pues probablemente estas diferencias se van a sentir cada vez más. Ahora bien, a partir de ese escenario, las fuerzas democráticas deberían tenerlo claro. ¿Para qué? No para que cada quien escoja, digamos, cuál es la línea que me gusta más, sí, y tratar de jugar con ese actor internacional en la línea que me gusta más. No, deberían articularse en una estrategia coherente y tratar de que algunos, digamos, actores internacionales que propendan a la negociación traten de ensayarla y fomentar una aproximación coordinada para tratar de resolver la crisis venezolana. Entonces, en ese sentido, yo creo que en eso deberían estar claros ya los actores de las fuerzas democráticas. Es decir, que entonces ahora, antes de que pasemos al escenario de Trump y el escenario electoral estadounidense, podríamos inferir que la comunidad internacional ahora no solo está presionando a Maduro, porque no deja de presionarlo, sino está también forzando a la oposición y ejerciendo una presión para que se articule, ciertamente negocie y consiga una salida que se ha llamado creíble. Bueno, aquí tenemos por lo menos un toque de campana de Estados Unidos hacia la necesidad de un mayor realismo, hacia la necesidad de conectar más con la gente. Creo que la declaración de Abrams fue bastante importante al respecto, pero insisto, las fuerzas democráticas no pueden perder de vista que la aproximación sigue siendo ligeramente distinta entre sobre todo en los medios. ¿Cómo enfoca el Estados Unidos de que quieren continuar con las presiones? Sobre todo en medio de una campaña electoral. Ya ha señalado la administración Trump que está preparando nuevas sanciones.
Entonces siguen esa vía de presión, pero concatenado a su propia campaña electoral. O sea, Trump utilizando el tema venezolano también para la retórica interna, claro, y profundizando en esa vía de presión, aunque hace un toque de campana señalando, bueno, la estrategia tiene que ser más realista, tiene que conectarnos más con la gente. Y la Unión Europea, el grupo de contacto, diciendo hay que seguir explorando la negociación. O sea, aquí es lo que quiero decir. Las fuerzas democráticas, esas dos aproximaciones deberían tratar de aprovechar y conjugarlas. No cada quien asumir la línea que le que quiera, digamos, y dividirse, porque así, evidentemente, el objetivo de lograr un cambio, de una transición pacífica y democrática, se pierde. O sea, se desmorona el... Perdón. A final de julio, y con esto termino la idea, José Gregorio, a finales de julio vino por acá unos representantes de Noruega. ¿Qué fue lo que vimos de parte de Juan Guaidó? Pues rápidamente un portazo. Evidentemente eso lo que hace es que Europa, de alguna manera, busque ensayar otros caminos, busque otras interlocuciones. Que esa no fue una salida racional. Tampoco es una salida racional, por ejemplo, algo que ustedes reportaron y cosas que le agradezco, el apoyar a la administración Trump en ataques al multilateralismo. Me refiero específicamente a que la representación de Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo la tiene un representante designado por la Asamblea Nacional y Juan Guaidó, Alejandro Plaz. Si a la Unión Europea está cuidando el multilateralismo, quedas muy mal, y así lo reveló el comunicado de los expresidentes, el hacer un seguidismo en contra de las reglas del multilateralismo y no tratar de conjugar y acercarte a la Unión Europea para tratar de explorar esos procesos de negociación, sobre todo en un país que está viviendo el drama de la pandemia, donde realmente no puedes en estos momentos ejercer mayores mecanismos de presión interna. Entonces, ¿por qué no explorar también ese mecanismo al mismo tiempo? Entonces, evidentemente, eso también genera que esos actores internacionales busquen otras fórmulas. O sea, aquí creo que Juan Guaidó no jugó correctamente con el tema de Europa. No lo buscó conjugarla mejor dentro de esa estrategia, así como la interlocución hacia otros actores. Ahora, profesor, entonces entendemos que está, según su visión, Estados Unidos descarta cualquier acción militar, independientemente de que haya líderes en Venezuela que insistan en ese camino y en invocar el TIAR y otras vías. Al menos en este momento. Al menos vamos a decirlo así. Sí, porque decir, con todas las letras. Sabemos que eso puede cambiar. Lo descarta en este momento Estados Unidos. La Unión Europea no lo tiene en su agenda. La Unión Europea está tratando de llevar a una negociación. Pero la posición está dividida en cuanto a sus posturas y en cuanto a cuál es la línea a seguir. En este camino, tal como están planteadas las cosas, se fortalece Maduro y se debilita Guaidó ante la comunidad internacional. Yo lo que diría es que lamentablemente Venezuela pierde. Yo no diría que se fortalece uno y se fortalece otro, sino que perdemos todos. Es decir, perdemos todos porque creo que el drama del país es tal, o sea, sobre todo, es que ya veníamos con una crisis humanitaria tremenda. Es que ya la economía venezolana está prácticamente, apenas supera, por lo menos en ingreso per cápita, no hablemos de ingreso real, en ingreso per cápita apenas Haití, apenas Nicaragua, o sea, somos de los países más pobres de América Latina. Hay indicadores sociales que ya nos igualan, nos sacan de América Latina y nos empiezan a acercar a un drama que es el continente africano, claro, ¿no? Un drama a nivel mundial. Por eso te plantea que es el país el que pierde en esta disputa. El país es el que pierde. Entonces creo que realmente en este momento lo que toca es que todas las fuerzas democráticas asuman con realismo lo que está pasando. ¿Qué es asumir con realismo? ¿Qué sería asumir con realismo en su opinión? Asumir con realismo es observar, por ejemplo, que la vía que tenía Juan Guaidó, la ruta que traía Juan Guaidó, pues después de Cúcuta, 30 de abril, Gedeón, etcétera, no dio resultado. Es decir, lo que se buscaba ahí, cuando uno lo analiza con, autores como Charles Tilly, una suerte de revolución de color, ¿no? O sea, una vía, que buscaba aglutinar las fuerzas internas y los apoyos internacionales para buscar, un quiebre, y eso en ese sentido un desplazamiento por la vía institucional y no institucional,
de la cúpula autoritaria por una nueva constelación del poder. Y eso incluso también involucró ofertas a las Fuerzas Armadas. Y eso lleva hacia dónde. Eso hoy por hoy, podríamos decir, hay que analizarlo con realismo, no dio los resultados que estaba esperando Juan Guaidó. Eso debería llevar hacia dónde entonces, profesor. Entonces, eso Guaidó no dio resultados. Eso debería de llevar, en mi juicio, a digamos, un diálogo muy importante entre las fuerzas opositoras, entender realmente con qué disponen, entender que, por ejemplo, elementos como el principio de continuidad administrativa en Europa genera dudas, entender que Donald Trump acaba de señalar que no va a venir una intervención y que en ese sentido la vía insurreccional se hace incluso todavía más cuesta arriba, entender que hay que tener digamos, sin unidad de propósito y sin volver a colocar la ruta electoral en el centro, digamos, de tu estrategia, lo pones mucho más, digamos, las posibilidades de un cambio lo pones mucho más lejano, y que en ese sentido requieres una articulación, una reconexión nuevamente con la sociedad, porque tu liderazgo está desgastado, eso lo dicen las encuestas, para tratar de, entre todos, empujar una salida pacífica y democrática que puede llevar a muchas cosas. Puede llevar, por ejemplo, en este proceso a que se desplace, digamos, se pospongan un poco las elecciones parlamentarias por unos meses, claro, tratar de recuperar, digamos, y fortalecer al árbitro y la observación internacional como unas condiciones mínimas para participar, y cuidado con un referéndum revocatorio, que también es posible, es decir, incluso dentro de la lógica del propio Maduro. Es decir, si para Maduro el 20 de mayo fue legítimo, que para la sociedad y para las fuerzas democráticas evidentemente que no lo fue, se habilitaría un referéndum revocatorio el año que viene. Entonces, ¿por qué no explorar todos los mecanismos? Entonces, creo que a eso me refiero con realismo y búsqueda de una reconexión con la sociedad. Es decir, si tu estrategia no resulta, pues puedes reevaluar, puedes recalibrar, articular tus fuerzas, ver con qué dispones realmente. A veces, para avanzar requieres dar un paso atrás para volver a tomar impulso. Profesor Ramírez, le preguntamos, ¿qué pasa con Turquía, que ahora surge como un factor importante para una negociación política? Un tema llamativo. Turquía tenía una relación de conveniencia con Nicolás Maduro, que tiene que ver con el tema del oro, digamos, el comercio de oro, que ha sido sancionado por Estados Unidos. Pues la propia Unión Europea, digamos, está muy pendiente de este tema, porque además tiene un impacto ecológico terrible, impacto humano también terrible. El tema del arco minero se ha transformado en algo realmente abominable. Entonces, evidentemente que Turquía por ahí tiene unas relaciones económicas donde ellos han evaluado que además el tener relaciones con Maduro representa una reafirmación a su autonomía cuando tienen problemas con Occidente. Pero ¿por qué aparece en todo esto Turquía? No fue porque lo buscó seguramente Enrique Capriles y Stalin González. O sea, está allí porque Maduro quiso que estuviera allí. O sea, recuérdense que es una facilitación de unos contactos que no sabemos hasta dónde va a llegar. Apenas hemos visto esas excarcelaciones, ¿no? que son muy positivas, pero no sabemos hacia dónde va a llegar. ¿Desde dónde arranca eso? Desde los contactos que estaba haciendo Josep Borrell. Vimos hace prácticamente un mes una declaración de la Unión Europea señalando que la postergación era insuficiente. Entonces, las excarcelaciones es la continuidad de unos contactos que venía haciendo la Unión Europea, que quiso incluso involucrar a Noruega, y que evidentemente, bueno, no encontró tracción la vía de Noruega, pero que la Unión Europea sigue esa interlocución, y seguramente Maduro dijo, bueno, ya que la Unión Europea está allí, ¿por qué no Turquía? Pero al mismo tiempo España, sabemos que la canciller de España tuvo una reunión con el canciller de Turquía en República Dominicana antes de venir a Venezuela. Es decir, seguramente España, sabiendo de las buenas relaciones, también buscó que Turquía, tener, digamos, esos contactos con Turquía para fortalecer la interlocución y la búsqueda de persuadir a Nicolás Maduro. Entonces, se levantan demasiadas especulaciones. Al final del día es una facilitación donde la Unión Europea es el principal actor allí, no Turquía, ¿no? Le entiendo, pero al parecer entonces la jugada de Maduro termina dinamitando la unidad opositora y colocándolo en un plano
menos negativo ante la Unión Europea y lo que le permite la negociación. Estos indultos no le están abriendo una llave, no le están dando una llave al gobierno para tratar de seguir comprando tiempo, dinamitando la estrategia opositora y lavando su cara ante la comunidad internacional que lo presiona. En principio, tú puedes decir que es así. Y ahí es donde el realismo de las fuerzas democráticas deben aprovechar esa oportunidad para que Maduro no saque ganancia, toda esa ganancia que tú estás señalando. ¿Qué es lo que requiere en estos momentos? Si ya tuviste este gesto, que por cierto, el comunicado es bien interesante de parte de Juan Guaidó el día de ayer, pues dice, bueno, desconozco esto, no tiene nada que ver conmigo, pero tampoco lo condenó. Entonces yo creo que es una vía interesante para que Guaidó y Capriles, en lugar de dividirse, aprovechen la oportunidad. Aprovechen la oportunidad desde el lado de Guaidó, de esta sesión de Maduro para tratar de, digamos, seguir empujando mejores condiciones electorales. Sin embargo, desde el lado de Guaidó, o sea, Goicoechea, el equipo que tiene Guaidó, ha cuestionado a Stalin González y a Capriles, ¿no? Correcto. Han salido a confrontarlo y le critican, no pasaste por aquí, nosotros somos los legítimos, nosotros somos los que debemos llevar la conversación. Ese es el tono y así se entiende en la opinión pública. No sé si terminará siendo así, pero esa es la lectura que hace la gente. Aquí es donde los liderazgos se tienen que crecer sobre sus entornos y se sabrá quién realmente es estadista y quién no lo es. Entonces creo que eso es importante. Entonces aquí es donde Guaidó debería crecerse y debería crecerse Capriles y tratar de, entendiendo este escenario, entendiendo las demandas sociales que acabamos de mencionar, entendiendo la posición de la Iglesia, que es muy importante, entendiendo la posición de Europa, la posición de los actores internacionales, decir, bueno, vamos a ver hasta dónde llega, vamos a explorar y ver hasta dónde llega este proceso, porque lo cierto es que aquí se dieron digamos, un elemento que antes era producto de una negociación, lo cedió, aunque todavía quedan 336 presos políticos, ¿no? Eso hay que señalarlo. Pero por lo menos es un principio, ¿no? Es un principio y vamos a, ¿por qué no explorar eso? Entonces, es el momento, creo yo, de que los liderazgos se crezcan sobre las diferencias, sobre las agendas personales, sobre los egos, sobre sus preferencias puntuales y observen el plano general del país. Entonces creo que aquí, si las fuerzas democráticas consiguen esto de esta manera, podrían aprovechar la oportunidad para que Maduro, evidentemente, no se salga con el juego que quiere. Porque déjame decirte una cosa, José Gregorio, la Unión Europea no es tonta. La Unión Europea está bastante clara en que requiere Venezuela una salida pacífica y democrática y que eso involucra el tema también presidencial. Pero la Unión Europea viene en un proceso, digamos, de lo que se llama spillover o derramamiento. Es decir, vas poco a poco creando condiciones, vas negociando por pedazos y solo vas conectando hacia donde tú quieres ir. Entonces, tampoco podemos asumir y subestimar a la Unión Europea, ¿no? Bueno, claro. Profesor, le queremos preguntar también sobre lo que cambiaría, usted lo asomó, lo que cambiaría en la situación venezolana, un triunfo de Biden o la prosecución del presidente Donald Trump. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué políticas hacia Venezuela se mantendrían? ¿Qué cosas cambiarían? Sí, bueno, fíjate, la política de Donald Trump sigue siendo una política, por lo menos hasta ahora, de presión. Es una política que apuesta por, digamos, el aislamiento y lo que se llama una campaña de máxima presión sobre la cúpula autoritaria para lograr que la cúpula autoritaria acepte al menos el plan, o sea, si no generar un quiebre, ¿no? En lo que sería el apoyo de esas fuerzas, sobre todo las Fuerzas Armadas, por lo menos un proceso de negociación que lleva una transición y ha generado una hoja de ruta que habla de que nombrar un nuevo CNE, un nuevo TCJ, el generalato queda en sus posiciones, Maduro sale de escena, sale Guaidó y se crea un Consejo de Estado. Esa es la ruta de Estados Unidos y tiene, digamos, a otros 32 países
donde está una parte importante del Grupo de Lima detrás, es una vía de ¿Esta presión. ruta se mantendría, esta ruta de la presión se mantendría con Trump, se mantendría con Biden o cambiaría? Esa ruta con Trump es lo más probable es que se mantendría y eso nos llevaría a un escenario inercial, y en ese escenario inercial, ¿qué puede uno encontrar? Bueno, puede encontrar una Venezuela mucho más sancionada, unos padecimientos no solamente en la cúpula autoritaria, sino también en todos nosotros que estamos acá, ¿no? El tema, por ejemplo, se ha sumado sanciones al diésel, que tiene unos impactos, o sea, los swaps que se hacen de petróleo por diésel y los impactos que eso tendría, por ejemplo, a nivel de transporte público, precio de los alimentos, suministro de los alimentos, generación eléctrica en los Andes, serían terribles. Incluso lateralmente podría afectar el poco suministro de gas que tenemos, porque si tú no puedes colocar petróleo y la producción cae a niveles cercanos a cero, nuestro gas es asociado. O sea, eso tendría unos impactos muy fuertes, ¿no? Eso es lo que vendría con Trump. Exacto, estoy delineando un poco cómo observaría ese escenario, ¿no? Y probablemente un Guaidó que termine marchando al exilio, o que termine asilado en una embajada definitivamente, lo cual evidentemente eso yo creo que no le conviene a nadie, ese escenario, ¿no? Por supuesto, tendríamos unas dudas de la Unión Europea sobre el tema de la continuidad administrativa, pero también hay un cansancio de Donald Trump. ¿Y eso qué pasaría con Biden? Claro, es que quiero terminar de delinear ese escenario para ir al otro, ¿no? Seguro. Que los escenarios son complejos, ¿no? Porque nosotros damos por sentado el tema de Donald Trump, pero recuérdense que Donald Trump es un líder impredecible y que muchas veces termina dando la mano a ciertos líderes autoritarios. De momento no se observa, evidentemente, que vaya a abandonar a las causas democráticas venezolanas, pero si esto continúa en el tiempo, ya hemos tenido declaraciones en el mes de julio muy llamativas, ¿no? Donde no hay un compromiso, ¿no? Del todo claro, que luego tuvieron que corregir porque estamos en una fase de campaña y evidentemente el tema venezolano es importante en Florida. Entonces, ese es más o menos el escenario que tendríamos. Digamos, la vida sería en Venezuela mucho más complicada, etc. En el escenario ganando Biden, yo observo que, pues evidentemente, podría haber una mejor coordinación con la Unión Europea de la que hay ahorita. Acabamos de señalar que ahorita hay más bien un proceso donde se ven claramente dos líneas distintas. Creo que con Biden pues se volvería a recomponer esa visión hacia Venezuela y además en todos los planos. Ahorita hay un proceso de diferencia, por ejemplo, de las políticas de la Unión Europea y de Estados Unidos hacia Irán, etcétera. Entonces, en ese marco de reaproximación entre los dos socios atlantistas, tendríamos hacia Venezuela una política de mucha mayor coordinación para buscar una salida negociada. En ese sentido, yo veo un Oslo Plus. Veo un Oslo Plus en ese escenario ganando Biden. Veo nuevamente a Noruega implicándose en la búsqueda de una salida negociada. Veo aumentando la ayuda humanitaria de los Estados Unidos, porque eso es lo que ha dicho hasta ahora Joe Biden. Que ¿Se levantarían las sanciones? El tema de las sanciones. A través de una negociación. O sea, Biden ha señalado que su disposición a levantar sanciones, pero no de gratis. Es decir, evidentemente aquí los del Partido Demócrata tienen claridad de que Venezuela necesita una salida pacífica y democrática. Entonces, evidentemente requeriría eventos electorales creíbles. Por eso señalo que, cuidado si, estamos a 2 meses de la elección en los Estados Unidos, cuidado si efectivamente, que es otro de los elementos a los cuales está apostando Maduro, es a la llegada de Biden. Entonces, la llegada de Biden implicaría que para poder negociar adecuadamente, pues entonces requiero un escenario electoral, digamos, que sea lo más creíble posible para que pueda eso generar un levantamiento de sanciones. Tampoco se la van a levantar de gratis. Es decir, que por ejemplo los indultos es una carta adelantada para la administración, para la eventual administración Biden, ¿no? Es un proceso de preparación y creo que Maduro así lo ve, posible triunfo de Biden.
Decir, bueno, yo estoy dispuesto a negociar. Eso también es un mensaje hacia el entorno Biden, así como es un mensaje hacia la Unión Europea. Insisto, y ahí es donde las fuerzas democráticas venezolanas tienen que también ser muy realistas y muy inteligentes en este juego, ¿no? No tampoco solamente, digamos, alinearme con un posible triunfo de Donald Trump. Yo sé que hay algunos actores políticos de los Estados Unidos que han tenido, digamos, relaciones, digamos, y acercamientos hacia al Partido Demócrata desde hace varios años, pero eso también se tiene que demostrar en la praxis, ¿no? Porque además, y eso no lo podemos dejar de lado, en ese escenario Oslo Plus que yo estoy señalando, también que es con el triunfo de Biden, sí. Al final del día Biden también ha señalado que se volvería un proceso de acercamiento a Cuba y de deshielo con Cuba. O sea, rescatar lo que había hecho Obama, claro. Entonces, y que revirtió Donald Trump. Entonces, eso evidentemente, ¿qué genera en Maduro? La preocupación de volver a quedar como la novia traicionada. Claro, que ya pasó. Que ya pasó, ¿no? Sí. Mientras Raúl Castro se hablaba recibió Obama, aquí estaba Maduro chillando, ¿no? Fuera del cuadro, ¿no? La novia traicionada, dolida, ¿no? Porque sancionada los cubanos por el decreto de peligro de Obama en aquel entonces. El decreto Obama. El decreto Obama, el primer decreto Obama, mientras en Cuba venía un proceso de diálogo y Cuba se ponía de moda. Y entonces Maduro quedaba con el pie cambiado. Entonces, ¿quién integra el Noruega Plus? ¿Quién integraría ese Noruega Plus en su opinión, profesor, en caso de que se dé? Yo le he puesto a ese escenario Noruega Plus, porque como digo, supone una mayor coordinación entre Europa, entre Estados Unidos, entre el propio actores del Grupo de Lima y Noruega allí a lo mejor nuevamente retomando un proceso de negociación, a lo mejor no en Barbados, a lo mejor en Panamá, por decir algo, sí. pero creo que eso es importante y además, ¿por qué no? En un intento de Estados Unidos, en ese acercamiento a Cuba, también decirle, bueno, tenemos que negociar el tema venezolano al mismo tiempo. Pero Maduro, insisto, también entiende que eso puede pasar. Entonces, tampoco quiere quedar descolocado. Entonces, en ese sentido es lo que yo digo. Creo que las fuerzas democráticas deben entender bien los escenarios que están abiertos con inteligencia y realismo. Muchas gracias, profesor. Gracias por estos minutos. Un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno.